Bien, entonces, ahora voy a compartir esta, no está, reducir, compartir. Aquí, reanudar, pero yo quiero compartir, pausar la pantalla. Acá, ahora quiero compartir esto. Compartir. Ok. Ahora están viendo la filmina en la que hemos quedado, ¿hola? Sí, ingeniero, ya está. Ok. Entonces ahí continuamos nuestra clase. Por favor, vayan pensando lo que les pedí, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Entonces, habíamos llegado a esta condición que para diseñar contadores síncronos se utiliza el procedimiento de los sistemas secuenciales. ¿No? Y el sistema secuencial comenzaba por las especificaciones o la tarea lógica que debes realizar. Luego continuaba con la tabla de fases o tabla de estados. Luego hacía la reducción de la tabla de fases. De la tabla de fases reducida hacíamos nuestro diagrama de flujo. En la tabla de fases reducida o en el diagrama de flujo realizábamos la codificación de los estados internos. Entonces aquí por eso teníamos la tabla de fases reducida y codificada. Y a partir de ahí aplicábamos nuestros métodos de síntesis de elementos combinacionales y teníamos diseñado el sistema secuencial. Ok, entonces, para hacer los contadores vamos a hacer todo aquello. Claro que algunos pasos los vamos a reducir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en nuestro proceso de diseño, establecer cuántos flip-flops vamos a requerir para cubrir el contador. Es decir, para completar la cuenta que me van a pedir. Entonces, para tener ese dato, nosotros, con toda seguridad, nos van a decir el número máximo de la cuenta. O sea, por ejemplo, diseño un contador módulo 10. Número máximo tiene de 0 hasta 9. Ese es módulo 10, porque de 0 a 9 hay 10 posiciones diferentes. Entonces me dice, para determinar el número de flip-flops, ese número máximo de la cuenta, ¿sabe? Tiene que ser menor o igual que 2 a la n, siendo n el número de flip-flops que voy a utilizar. Nada más sencillito que eso. Entonces, con esta relacioncita siempre nosotros vamos a fijar el número de flip-flops que vamos a requerir para realizar una determinada cuenta. Entonces, es posible acotar nuestro contador sin mayor dificultad. Entonces, me está diciendo, donde este n representa el número de flip-flops que conformarán el contador, que va a ser uno de los primeros pasos que siempre vamos a tener que realizar. Entonces, ahora, los contadores pueden ser ascendentes y o descendentes, eso ya sabíamos con toda la parte introductoria que habíamos puesto para nuestro contador. Entonces, el ser ascendente o descendente, quiero recalcar, no depende de la señal de reloj. Entonces, para eso tiene que haber un elemento de control. Entonces, va a depender de una señal de control. Ahora, esta señal de control lo vamos a poner ya sea en las salidas de los flip-flops o lo vamos a poner en los elementos combinacionales que realimentan las salidas hacia las entradas para controlar la secuencia de la cuenta. Ajá. Entonces no hay que olvidarse ese tema, ¿no ve? Ok. Entonces van a las entradas síncronas, siempre el elemento de control. Establecida ya nuestro flip-flop, o el número de flip-flops que voy a utilizar en la cuenta, y establecido si va a ser ascendente o descendente, si voy a tener o no el elemento de control, y sabemos que ese elemento de control, ¿dónde lo vamos a colocar? Entonces, el proceso de diseño de un contador se inicia mediante una descripción de la secuencia o trabajo lógico que el contador debe realizar. Lo mismo que hemos hecho en el diseño de sistemas secuenciales. Allá decía,
una descripción de la secuencia o trabajo lógico que el sistema debe realizar. Aquí el sistema ya tiene nombre, se llama contador. El contador debe realizar. Y culmina con la obtención del circuito que lleva a cabo dicha secuencia. Ese es el enunciado, la tarea lógica del contador. Y eso viene a denominarse especificaciones del contador. ¿No ves? Entonces, una vez que te especifican el contador, tú tienes que hacer esto, la tabla de fases o tabla de estados. Ajá. En la secuencia del diseño de los sistemas secuenciales teníamos reducir el número de estados internos. La tabla de fases reducida. Entonces, si me dicen a mí, diseñe un contador módulo tanto, en tal código, todo esto no va a ser necesario realizar, porque yo ya voy a tener mi diagrama de flujo codificado y reducido. Entonces, prácticamente nosotros vamos a empezar el diseño aquí. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a implementar cada uno de estos pasos y vamos a mostrar cómo va a quedar establecido. Entonces, una vez que tenemos ese diagrama de flujo, vamos a tener la codificación de los estados internos. A lo sumo, de repente, en un enunciado no me van a indicar el código en el que voy a utilizar el contador. Ahí vas a tener una primera libertad. Entonces, pero que va a estar realizado todos estos pasos con toda seguridad, porque estos pasos van a quedar establecidos en el momento que quedó fijo el número de flip-flops que voy a utilizar. Ajá. Entonces, de repente solo voy a tener la libertad para elegirme la codificación. Y aquí vamos a tener no diferencia, sino algo que dijimos también en los sistemas secuenciales. Nosotros en los sistemas secuenciales dijimos la codificación de los estados internos lo vamos a hacer de tal manera que cambie una sola variable por vez, código Gray. Dijimos, ¿no ve? Ok. No siempre se cumple. ¿Qué tal si me dicen, diseño un contador que sea controlado por un código binario natural? Entonces ya no cambia un bit por vez. ¿No ve? Claro, nosotros dijimos la codificación es de los estados internos. Y los estados internos pueden cambiar uno por vez o todos los estados internos. Ajá. Entonces, esto es lo que vamos a mostrar acá también como diferencia. Ok, una vez que tenemos la codificación, va a ser fácil encontrar los diagramas de Carnot. Y encontrado los diagramas de Carnot, puede ser o método de Kima-Klasky o método de variables biformes. Lo que más queramos de los elementos combinacionales. Una vez determinado el método que vas a hacer, por ejemplo, diagrama de Carnot, vas a tener automáticamente las ecuaciones lógicas y con las ecuaciones lógicas vas a dibujar el circuito lógico del contador. Y con eso habrá terminado tu diseño del contador. Entonces, estamos hablando que vamos a tener las especificaciones del contador. Como siempre, si no lo entiendes, vas a tener varios mecanismos para interpretar las especificaciones del contador. ¿No ve? Ok, vamos a utilizar todos esos mecanismos que hemos tenido a mano para los sistemas secuenciales. Entonces, las especificaciones del contador se trata de una descripción en lenguaje natural no ambiguo. Esto es lo que se quiere. Pero no siempre se consigue esto. Especialmente en nuestro idioma, el español. Pues tenemos varias maneras de decir algunas condiciones y esas varias maneras nos pueden dar una ambigüedad. ¿No ven? Nosotros somos campeones en hablar en negativo. No es cierto que hemos ido. O sea, parece que dijeras que no hemos ido. ¿No ve? Entonces, ahí es una primera. Entonces, por eso hay que tratar de que sea en un lenguaje natural, no ambiguo, de la secuencia a seguir por el contador. Hay veces lo logramos y en otras no se puede lograr. Entonces hay que hacer interpretaciones. Ahora,
la interpretación se realiza a través de un diagrama de flujo. Eso también lo utilizamos en el sistema secuencial, entre los estados internos que representan la secuencia del contador, que es la forma más fácil de interpretar un contador, un diagrama de flujo. Claro, voy a tener un estado de partida para una señal de reloj, un siguiente estado, otra señal de reloj, un otro estado y así sucesivamente. Ese es un diagrama de flujo de un contador. La evolución de un estado, nodo del diagrama a otro, se realiza mediante la señal de reloj. Esta es la gran ayuda, que para pasar de un estado estable a otro estado estable, lo hago a través de una señal de reloj. En cambio, en nuestros sistemas secuenciales, lo hacíamos a través de una combinación de señales externas. Ahí se hizo más relativamente complicado. No es complicado. Solo hay que leer detenidamente el enunciado e interpretarlo. Y utilizar la mayor cantidad de elementos para interpretar bien. Ok. Entonces, una vez que tienes vos ese enunciado ya totalmente comprendido, puedes hacer la tabla de fases o tabla de estados. Pero esta tabla de fases o tabla de estados ya tiene un límite. El límite máximo que el contador que estás diseñando. Entonces, esto ya es diferente, porque en mi método de síntesis de los temas secuenciales, la primera tabla que establecemos puede tener muchos estados internos, y esa representa la complejidad del sistema secuencial. Entonces, esa complejidad está limitada por el número máximo de la cuenta. Entonces, de repente, ¿no ve? No es necesario realizar esta tabla, porque ya tengo la tabla limitada. Claro, si me dice, diseño un contador módulo 10, oye, no voy a diseñar un contador módulo 16, que va a tener 6 estados adicionales. Cualquiera te va a decir, no, le he dicho módulo 10, viejo. Estos no tienen que existir. ¿No ve? Entonces, eso ya está limitado, ya está reducido. Y te dicen, además, el código ya está codificado. Entonces, yo no tengo que hacer este proceso de reducción, que lo hacíamos con la tabla de reducción o el diagrama de reducción, mal conocido diagrama en escalera, ¿te acuerdas? Y tenía que ir viendo qué estados internos elimino y qué estados internos no los elimino. Y que una vez terminado el sistema secuencial o el diagrama de flujos que represento con la tabla de fases reducida, todavía debes realizar la tarea lógica. Entonces por eso es que no tengo que reducir nada. Entonces prácticamente, una vez que me dan el enunciado, está hecho esto, la tabla de fases reducida. Y si encima me dicen en qué código estoy haciendo, están también los estados internos reducidos y codificados. Entonces, prácticamente del enunciado del problema está hecho esta tabla, la tabla de fases reducida. Y a partir de él tengo que empezar mi diseño. Entonces, he reducido, mejor dicho, algunos pasos del proceso de diseño. Y a partir de la tabla de fases reducida, continúo con el proceso del diseño. Y una vez codificado, paso a utilizar los diagramas, sean de Carnot, o el método de King-McCluskey, o el método de las variables biformes, para establecer las ecuaciones combinacionales que me permiten controlar la secuencia de los sistemas secuenciales, que me van a determinar la cuenta del contador. Ya sabemos que la evolución de cada estado interno se va a realizar por una señal de reloj. Entonces, fíjate, en el momento que te dan un enunciado, te dicen, oye, esta es la secuencia que yo necesito. Por ejemplo, si te fijas, hasta el H son 16 posibles estados. Entonces, este puede ser un contador módulo 15. Ahí hay una diferencia. Algunos autores dicen
módulo 16 y otros autores dicen módulo 15. Nosotros, ¿qué dijimos? Nos vamos a acostumbrar a utilizar la posición 0, dijimos, ¿no ve? Entonces vamos a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿No ve? Entonces, eso nomás me tengo que acostumbrar. Entonces vos dices, cuando te dicen el módulo, te están diciendo la cantidad de estados internos que va a tener tu sistema secuencial. Lo segundo que sabes, que para pasar de un estado al otro, vas a utilizar tu señal de reloj. ¿No ve? Entonces, de repente ya en esta señal, lo único que no estoy marcando, aquí tengo que poner mi cabecita de flecha, porque tiene que cumplirse este pulso para pasar del estado A al B, del B al C, cabecita de flecha, del C al D, etc. Ahora, estos otros elementos que tengo aquí, me está diciendo, oye, ¿qué tal si mi contador es ascendente-descendente? Es esta la señal de control. Entonces me dice, estoy empezando en A, mi contador es ascendente. No solo necesitas recibir la señal de reloj, sino necesitas recibir esta señal para decir contador ascendente. A mi contador es descendente. Igual, yo necesito recibir mi estado inicial, mi señal de reloj, y con mi señal me dice mi contador es descendente. Ok, entonces eso es importante para nosotros, tener un elemento de control. Ahora, entonces, te está diciendo las claras, yo necesito, por ejemplo, inicializar acá un estado A. Puede ser el 0, puede ser diferente del 0, no interesa, el primer estado de partida. Entonces, yo para eso voy a utilizar la inicialización. Entradas asíncronas, preset clear, o las entradas síncronas de los flip-flops. Entonces, si son las entradas asíncronas, no necesito señal de reloj. Si son las entradas síncronas, voy a necesitar la señal de reloj. Entonces me dice, este diagrama de flujo está representado. Una vez que me dan el enunciado, está representando la secuencia de mi contador. No puedo tener ni más ni menos que la cantidad de estados internos que me indican en el proceso de la síntesis. Con el enunciado ya está fijado este diagrama. Ok, como nos han dicho que prontito